todos estemos unidos como una piña y nadie anteponga sus intereses electorales particulares a los que tiene la organización y nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha. Compañeros y compañeras, rememos juntos por los derechos. Esa era Mercedes Tolón, una socialista sanchista, en el Comité Federal del PSOE, donde Pedro Sánchez ha vuelto a recalcar el prietas las filas, recias marciales, después de la bufetada electoral del 28M. Lo hizo en la alocución a lo norcoreano que llevó a cabo ante su grupo socialista. Lo ha vuelto a hacer en el Comité Federal, tanto él como sus propios. Tontos útiles de la derecha, les dice a los varones díscolos del Partido Socialista. En realidad tiene razón Pedro Sánchez, tienen razón los sanchistas. Los varones del PSOE que ahora andan tan revueltos son tontos útiles. Pero de quien han sido tontos útiles durante estos 4 años es del sanchismo. Esos varones han callado mientras Pedro Sánchez encaminaba el Partido Socialista hacia el precipicio. Han hecho de tontos útiles de una deriva ideológica realmente espeluznante. Ahora a Pedro Sánchez se le revelan esos varones. Nos espera una precampaña y una campaña electoral francamente apasionantes. Bienvenidos a Con España a vueltas, bienvenidos a Distrito TV. Esta noche vamos a analizar lo que ha dado de sí la actualidad durante esta semana. Una actualidad apasionante. Empezamos. Buenas noches, doña Arantxa Cabello, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, con ustedes, como me digáis que os tengo que tratar o me digan que... Bueno, yo trato a todo el mundo de usted, pero ya es por una manía personal. Me gusta, no sé, la formalidad, el rito. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien, ¿qué hay? Director de Voz.us. Sí. Que es el medio de referencia del mundo hispano, no solo aquí, sino en Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar, si les parece, antes de adentrarnos en las interioridades del Partido Socialista, vamos a empezar por el aspecto positivo que nos han dejado estos últimos días. Ya se están empezando a concretar los primeros pactos municipales entre el Partido Popular y Vox. Vamos a ver un mapa de por dónde han empezado esos pactos. En ese mapa pueden ustedes ver cómo pues ya están Partido Popular y Vox formando gobiernos municipales, bueno, mejor dicho, acordando la formación de gobiernos municipales en lugares de la Comunidad Valenciana como Elche, en lugares de Murcia como Molina de Segura o Cieza, en lugares de Baleares como Alcudia o Calviá, donde ya está firmado el pacto y donde Vox se encargará de las áreas de seguridad del ayuntamiento. También se ha firmado algún pacto en Castilla-La Mancha, como por ejemplo en Lleves o en Socuéllamos o en Guadalajara, primera capital de provincia donde PP y Vox pactan el gobierno del ayuntamiento. Comentamos, don Mario, doña Arantxa, en alguna edición pasada de Con España a Vueltas, que allí donde la izquierda ha ganado, evidentemente habrá un ayuntamiento de izquierda, pero donde ha ganado la derecha, pues había dos casos. Uno, que el Partido Popular tuviera mayoría absoluta o fuera la fuerza más votada, en cuyo caso no necesita llegar a un pacto para ocupar la alcaldía, o bien
si no ha sido la fuerza más votada, pero con Vox tiene mayoría absoluta, pues entonces no queda otro remedio que hacer un pacto de gobierno, y es lo que se está haciendo. Pues efectivamente, es que si queríamos o se quería que la izquierda saliera de las instituciones y de los ayuntamientos, es que no quedaba otra que en aquellos lugares donde había ganado la derecha, una suma de PP y Vox, pues es que no quedaba otra que entenderse tanto PP como Vox. Es cierto que el Partido Popular ha estado haciendo quiebros, intentando decir que sí, que luego no, pero bueno, yo creo que era razonable, era lógico. Además, los planteamientos que había tenido mi partido, Vox, pues habían sido siempre planteamientos muy razonables. Eran planteamientos que nunca se han ido de aquello que se había dicho al principio: respeto a los votantes, por supuesto en la proporcionalidad que nos hayan dado las urnas, y con esas premisas y con el sentido común es que no quedaba otra que ir pactando. Yo creo que también influye mucho el hecho de que los ayuntamientos, aunque es verdad que están todos integrados dentro de los partidos, digo de todos los partidos, sí es cierto que no podían tampoco circunscribirse a las cuestiones que diga el líder, porque en un momento dado, en un ayuntamiento, dice el que va a ser el alcalde: mira, a mí la gran política, pues en fin, me interesa o no me interesa, pero si me tengo que ir del partido me voy, porque yo lo que no voy a dejar es de gobernar o de hacer aquello con lo que me he comprometido con mis vecinos, simplemente porque me lo mande Feijóo o me lo mande un varón de estos que los veo una vez, pues cada vez que hay un congreso. Entonces yo creo que esa es la política real y esa es la política que al final pues consigue que se llegue a pactos y a cosas buenas, en este caso pues pactos que van a traer pues un giro en aquellos ayuntamientos donde va a haber una diferencia y un giro de lo que se había estado gobernando, bueno, pues para el bien de los ciudadanos y el bien de los vecinos. Es que yo creo que era lógico. Ha llegado la hora de la responsabilidad. España ha tenido un problema fuerte desde la irrupción de la pandemia, y es que se convirtió la alta política o la política nacional en una asamblea universitaria. En la universidad ya da vergüenza ver asambleas universitarias, pero ya en el Congreso o en la Moncloa, pues no os quiero ni contar, ¿no? Entonces se necesita hacer ejercicio de madurez, de responsabilidad, ser adultos y tener bien claro que PP y Vox son dos partidos distintos. Vox no es una escisión del PP y Vox tiene una agenda distinta a la del PP. Por lo tanto, van a tener que chocar en algunas cuestiones, en cuestiones esenciales, que es lo que les lleva a formar o a ser dos partidos distintos, porque hay concepciones de la vida, de la economía, de la sociedad, en las que difieren, y eso se va a tener que plasmar. Pero enfrente se tiene lo malo, el mal. Bueno, pues hay que pactar contra eso, para expulsar a esta gente que tantísimo daño ha hecho, ¿no? Pero lo que ha dicho doña Arantxa es muy, muy interesante también. Ojo, y además todos conocemos algún caso, ¿no? Decir, oye, mira, yo soy de Vox, yo soy del PP, pero es que en mi pueblo hay uno, ha puesto uno que es más malo que es que paso, es que no lo voto, o al revés. Oye, yo al PP no lo puedo ni ver, voy a votar al Albiol. ¿Cuántas veces ha pasado ya en Badalona esto? Los partidos tienen que atender a los liderazgos locales también. Otro gran referente de la política nacional española, moralmente, Gregorio Ordóñez, fue conocido porque se las tenía tiesas con la dirección del PP. Yo recuerdo que Gregorio Ordóñez tenía enfrentamientos fuertes con Aznar. Decía, que vamos a ver, yo estoy haciendo política municipal y sé lo que necesita la ciudad. Necesito que me deis margen aquí de actuación y tenéis que entender que no todo es una traducción directa de la política nacional y que no todo puede ser movamos piezas de peones, etc. Esas dos cosas hay que compatibilizarlas. Tenemos todos de acuerdo que la base de la gente de centro derecha y de derecha es vamos a expulsar a esta izquierda tan perniciosa, pero luego que pueda haber acomodo con este tipo de cosas. Al final es gestionar tensiones, que es la vida adulta en general. Tienes que gestionar tensiones con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, etc. En la política tiene que pasar igual. Nada de ñeñerías, de ay, no, es que no estamos de acuerdo con esto, pues ahora rompo el pacto de gobierno y me enfado y no respiro. No, no se tiene que hacer eso. Y yo creo que
el partido fascista, el partido que viene a romper el sistema, etcétera, da muchas lecciones de esto y las ha dado permanentemente, ¿no? Yo, no sé, tendrán que reescribir los libros de historia, ¿no? ¿Qué se dice, don Luis, de los partidos fascistas, ¿no? Se canta a la violencia, incluso la retórica que viene a machacar todo, ¿no? Y a pasar por encima del sistema. Aquí los fascistas se dedican a recurrir al constitucional. Oiga, que alguien pare esto. Y en las negociaciones ha pasado también muchas veces, ¿no? Que se decía, no pido, solo quiero que se me haga caso. Es que en las anteriores hemos visto negociaciones previas con Ciudadanos donde Ciudadanos hacía actos de desprecio bastante repugnantes. Si tú vas a necesitar los votos de esta gente, no hagas creer que la izquierda tiene razón al decir son la peste y como son la peste yo no me hago fotos, yo no negocio, etcétera. Eso fue un error y lo pagó caro Ciudadanos. Hay simplemente dos observaciones que añadir a lo que están ustedes diciendo. Una es que pues va a haber pactos PP-Vox, muchos más de aquí al 17 de junio, cuando se constituyan los ayuntamientos, pero eso no excluye, al hilo de lo que estaban ustedes diciendo, que haya algún pueblo donde pues el del PP, en vez de pactar con Vox, diga, pues voy a pactar con el de Podemos, porque es que resulta que el de Vox en este pueblo es repugnante, o a la inversa, el de Vox que diga, pues mira, sí, tengo mayoría en no sé qué pueblo de 2.500 habitantes con el del PP, pero es que el del PP dicen unas cosas del tema urbanístico sobre él que no me gustan nada. Es decir, va a haber excepciones porque en los pueblos funciona mucho la casuística personal, ¿no? Y eso, pues tampoco nos tiene que escandalizar. Hay una cuestión interesante en esto que ha dicho. Al político sí que se le tiene que decir, ¿te cae mal el del otro partido? Te aguantas, no te voy a explicar bien a qué has venido aquí. Otra cosa es que en política municipal de repente digas, oye, que sí, que soy de Vox, pero es que resulta que el de Podemos sabe que la calle Mayor, en los pueblos pequeños, esto no vale en las grandes ciudades, en la calle Mayor hay que hacer esta obra y el del PP se me ha puesto chulo y dice que no. Eso sí entiendo, una casuística de gestión. Sí. Pero que me cae mal uno, oye, no, que te vas a tu casa ahora mismo. Yo de lo que ha dicho don Mario, bueno, discrepo en alguna cosa, unas matizaciones. Bueno, lo primero, recuerdo perfectamente cómo Ana Iríbar me contó una vez, la mujer de Gregorio Ordóñez, que tenía un expediente disciplinario. En curso. Eso es así son los partidos. Luego hacen héroes y reivindican a aquellos que, bueno, pues que estaban en un momento dado en una situación complicada dentro de su partido. O sea, Gregorio Ordóñez tuvo un momento difícil, lo que pasa es que luego lo asesinaron, no sabemos cómo hubiera acabado aquello, ¿no? En cuanto a que nosotros no tenemos nada que ver con el PP, es verdad que nosotros ideológicamente somos dos partidos ahora mismo completamente distintos, pero el origen es que, claro, yo que he sido votante del PP, y entonces, pues claro, yo recuerdo aquel PP de hace 20 años y quizás como votante yo esperaba que el PP hubiera sido lo que es Vox ahora, que nunca fue. Que realmente lleva mucho tiempo sin serlo, pero sí a su electorado no le iba contando aquello que iba haciendo, porque el PP tiene una habilidad y es que cuenta una cosa y luego hace otra cosa que no es lo que ha contado. En general, voy a bajar los impuestos, los subo, voy a ir en contra del aborto, y es verdad que ha mantenido durante un montón de tiempo la demanda, pues con las órdenes que desgraciadamente se da al tribunal, que ya se ve claramente que es un tribunal casi político. El Tribunal Constitucional lo han mantenido en un cajón, cuando el señor nombrado por el Partido Socialista, pues en 2 meses creo que lo ha solucionado, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho votante del PP que todavía aspira a que el PP cumpla aquella promesa o aquellas ideas que contaba hace 20 años. Y además de los votantes del PP, creo que también son muchos alcaldes o concejales de muchos pueblos. Porque hay que recordar, o por lo menos así lo pienso yo, que hay una parte del partido, que es la cúpula, que son los que toman las grandes decisiones, pero luego hay una base enorme y que se conforma luego en los ayuntamientos, con los concejales, con los alcaldes, que no forman parte de ese gran oráculo, ¿no? Que toma las decisiones. Ojo, y entonces el PP yo creo que no es todo Agenda 2030, que es un partido que yo identifico ya como globalista, pero no es todo lo que piensa Feijóo, sino que hay mucho concejal o posible alcalde del PP que a lo mejor piensa muy como Vox,
No, pero yo digo, no digo que no tengan nada que ver, digo que son distintos y que sí que hay posiciones de fondo en las que son distintas. Y además también por una cuestión, porque el PP siempre ha querido ser, desde que se renombró y hizo que se renombrara la Internacional para que fuera de centro, etcétera, ha querido siempre moverse en un terreno que abarcara desde la socialdemocracia hasta posiciones de derecha no demasiado contundentes. Y de repente aparece un partido desde la derecha que sí que se afirma ahí sin el menor problema. Entonces yo creo que Vox puede hacer ejercicios de coherencia ideológica mucho más íntegros o más contundentes que el PP, porque el PP ha nacido con vocación de moverse entre aguas. Entonces viene Vox y dice... Un espectro más amplio. Exacto. Bueno, el caso es que los pactos municipales están avanzando, van a avanzar mucho más hasta el 17 de junio. Los que posiblemente tarden un poquito más son los pactos autonómicos, donde, pues hombre, ya estamos hablando de cuotas de poder más grandes y por tanto todo requiere otra liturgia y otro teatrillo. Pero vamos, yo estoy convencido de que se terminarán formando pactos de gobierno de una manera o de otra, con una presencia mayor o menor de Vox en los gobiernos, o incluso es posible que en algún sitio puntual pues sea un pacto de gobernabilidad sin entrar en el gobierno, no lo sé, pero el caso es que llegarán a un acuerdo pues prácticamente en todas partes, salvo en una, que es Cantabria, esa región gobernada por este señor que vamos a ver en el vídeo. En Cantabria se está produciendo un espectáculo curioso, porque Cantabria es un lugar que ha estado gobernado por un populista de libro como es Revilla, pues desde tiempo inmemorial. Revilla se subió al coche oficial cuando militaba en la Falange en tiempos de Franco y desde entonces no se ha bajado. Y bueno, ya somos todos conscientes de cuáles son los casos de corrupción que han saltado a los medios en los últimos tiempos. Digo en los últimos tiempos porque son de los que nos acordamos, pero vamos, la corrupción ha estado planeando sobre la Cantabria de Revilla durante muchísimo tiempo. Y a este señor, sobre el que pesan, en fin, tantas incertidumbres en cuanto a la honorabilidad con la que se han gestionado las cuentas públicas en Cantabria, pues se permitía ir a los medios a pontificar sobre cómo deben comportarse éticamente los políticos. Se han celebrado las elecciones en Cantabria y entre PP y Vox pues han conseguido mayoría absoluta y, para sorpresa de todos, o no, no lo sé, pues el Partido Popular, en vez de formar gobierno con Vox, se pone a hablar con Revilla para que Revilla se abstenga en la investidura y les deje gobernar, con lo cual pues estamos todos un tanto desconcertados. El Partido Popular, ¿en serio se va a apoyar sobre el señor Revilla para gobernar? Pues no le deja en muy buen lugar al Partido Popular de Cantabria. Yo espero que rectifiquen. Menudo papelón, por otro lado, ¿no? Y además, fíjate, con Revilla, presente, como usted bien dice, don Luis, presente siempre en el coche oficial, desde tiempos de la Falange. Pero es que además se presentaba como la voz del pueblo, que denunciaba los desmanes desde de las más altas instituciones incluso, ¿no? Acordar de las filípicas que ha soltado contra don Juan Carlos, ¿no? Y vais y os vais a hacer, os vais a tragar ese sapo sin que nadie os lo pida, y además en una situación absurda, es decir, está perdiendo, está caído. ¿Qué ganáis salvándole la cara a ese presidente y a ese partido? Los partidos regionalistas en muchas ocasiones son partidos sobrecogedores en todos los términos de la expresión. Son lo peor de la... Se suele asociar la corrupción a los grandes partidos. Hubo un estudio, yo creo que era de Miquel Buesa, donde se demostraba que los que eran los reyes del saqueo eran los partidos regionalistas, locales, etcétera, que son los que de verdad saben dónde tiene que ir el tiro. Dónde tiene que ir el tiro para hacer el egipcio bien hecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Y además, ¿qué necesidad tienes? Va a caer, eso va a caer en tus manos. Y Vox tiene plomo en las alas en Cantabria. ¿Tienes algo que te lleve a
a rechazar ese tipo de ofertas en una comunidad como la cántabra? La verdad, no sé, o nos falta más información, o parece el enésimo tiro en las piernas, en el pie de que se pega el tiro yo creo que nos Popular. falta información, porque yo creo que la corrupción tiene mucho que ver aquí, porque precisamente lo que dicen los medios que está negociando el señor Revilla es el que no se miren cosas. Y entonces algo tendrán que ocultar, algo tendrán que ver. El Partido Socialista y el Partido Popular han estado en el poder, han estado mucho más el Partido Socialista que el PP, pero es verdad que las carreteras, por ejemplo, no son solamente competencias de la administración autonómica, también hay cuestiones que se entrecruzan en la administración estatal. Yo creo que tiene que ver algo con los líos que tengan internos, pero internos de gestión propia de esta comunidad autónoma, que hay que recordar que es una provincia y que allí se conoce todo el mundo, que todo el mundo sabe de qué pie coge a cada uno, las empresas seguro que están relacionadas, y yo pues me lamento mucho, porque yo creo que tiene mucho que ver lo que vaya a pactarse con cuestiones que desconocemos, con líos internos que conozcan unos y otros. De todas formas, es muy triste que todavía aún estén pues acusando a Vox de lo que no es. O sea, que nos acusan de que somos extremistas, fascistas, y ese es el discurso que vende Revilla y que, bueno, pues desgraciadamente muchos medios de comunicación todavía están manteniendo, y es a lo que se agarran, pero claro, evidentemente eso es algo que cae por su propio peso. Y yo creo que después de los pactos que va a haber en los ayuntamientos y los pactos que necesariamente tiene que haber también en las comunidades autónomas, pues al final aflorará y se verá que pues la excusa que pone Revilla pues no es más que utilitarismo para tapar sus vergüenzas. Pero es que por el lado ingenuo, si es que se puede aún pensar o hablar en términos de ingenuidad en política, tú puedes decir, muchas veces se ha dicho el PP, no, venga, vamos a ver que esto está tan mal que mejor dejar las cosas. ¿De verdad seguís a esas alturas comprando este discurso? Dos, cuando encubres, te acaban convirtiendo en cómplice. Hay una investigación, al final si hay una investigación en tribunales y de repente dicen, y este señor sabía lo que hacía ese otro, y a cambio de llegar al poder, después de que este se desfondara, pues dejó correr. ¿Caes tú? No entiendo muy bien. La corrupción, cuando pactas con alguien sobre el que pesan sospechas de corrupción, pues al final terminas pringado tú. Yo por eso confío en que el PP de Cantabria rectificará y que al final se alejará de aquello que solo puede terminar manchándole. Pero bueno, dejando aparte el caso de Cantabria, yo creo que los pactos van bien, PP-Vox, donde las cosas no van tan bien, donde las aguas bajan un poquito más revueltas, pues es en la izquierda y la extrema izquierda, que nos están dejando un espectáculo glorioso. Esta semana hemos visto cómo aparentemente se cerraban los pactos entre Podemos y Sumar. Digo aparentemente porque esa negociación se inició con un veto. Yolanda Díaz vetando a Irene Montero. Dice Yolanda Díaz que, hombre, pues en fin, el varapalo del Supremo, el sí es sí, pues que claro, deja a Irene Montero muy tocada, ¿no? Resulta curioso porque yo pensaba que lo del sí es sí lo habían votado todos los del PSOE y todos los de Sumar y todos los de Podemos. La ley del solo sí es sí la votaron en el Congreso todos los diputados de la izquierda, más algunos adláteres nacionalistas. Y que yo sepa, no era la ley de Irene Montero, era la ley de Pedro Sánchez, que es quien preside el Consejo de Ministros, y todos los ministros votaron a favor de esa ley. Por tanto, el argumento para el veto pues resulta un poquito absurdo. Al final, parece que llegaron el viernes a un acuerdo, pero mucho ojito, porque han llegado a un acuerdo para que Podemos figure en la coalición, que es Sumar. Pero lo que terminaba el viernes era simplemente el plazo de presentación de coaliciones. Lo que son las listas electorales no se presentan hasta dentro de 8 días. Y todavía resulta
que tiene Pablo Iglesias, tiene Irene Montero una posibilidad de presentar una lista aparte, aunque aparentemente Podemos se haya integrado en Sumar. ¿Y por qué tienen una posibilidad? Pues por esta noticia que vamos a ver. Resulta que Podemos registró un nuevo partido que tiene su sede donde la sede de Podemos y que se llama Juntas Si Se Puede. Luego ha salido Podemos diciendo que ha sido un error, pero oiga, para registrar un partido, en fin, hay que hacer una cantidad de papeleo que ¿qué quiere usted que le diga? Lo de que ha sido un error, pues en fin, suena un poquito de excusa. Desde luego, a lo que apesta es a que no van a aceptar el veto a Irene Montero, y si no dejan que Irene Montero vaya en las listas, Irene Montero se presentará con Juntas Si Se Puede por separado de Yolanda Díaz. Efectivamente, al principio dijimos algunos, hay que ser idiota, no saben ni hacer rellenar la documentación de los para la constitución de partidos. A lo mejor los idiotas somos los que se nos olvida la calaña que son, que eso sí que lo tenemos todo claro, ¿no? Viendo cómo se despellejan y tal, yo recuerdo aquella frase, ¿no?, que decía, ¿no?, en esa casa todo el mundo habla mal de todo el mundo y todos tienen razón. Bueno, pues con esto es igual. Son todos malísimos, son malos, son un peligro, son tóxicos. Y España ha vivido un periodo especialmente preocupante porque se está embistiendo contra las instituciones directamente, están pretendiendo arrasar con el Estado de Derecho, con la democracia liberal, nunca han creído en ella, creen en regímenes de exclusión, en regímenes como el del PRI mexicano o como el que quisieron implantar en la Segunda República en España o como el que quiso implantar el PSOE aquí en democracia cuando se le empezó a conocer como el PRISOE, en alusión a la dictadura perfecta, ¿no?, que tenía el PRI en México. Imagínate qué nombre más definitorio de lo que eran, ¿no? Partido de la Revolución Institucional. Toma. Bueno, pues que eso es lo que eran, ¿no? Eso es lo que querían, ¿no? Y fijaos, ¿no?, ahí hay muchísimo que rascar, pero sobre todo que la gente tenga bien en cuenta. Irene Montero no era una perturbada, que no había quien la parara y tal. No. Estaban todos a partir de un piñón. Y en el PSOE, los que tragaron son doblemente culpables por cobardes o por traidores a sus propias creencias y por permitir que se hicieran ese tipo de fechorías, ¿no?, con la ley del sí es sí, etc. En Podemos presumieron de cortarle la cabeza a Carmen Calvo, que era vicepresidenta del gobierno, por este tema precisamente. Que fue la única que se atrevió, como tímida muestra de protesta, a abstenerse en la votación de la ley trans. Pero vamos a ver, es que aquí ya los galones se los damos a uno que se ha abstenido en una ley aberrante. El PSOE, como bien ha dicho usted, don Luis, todas las leyes que atribuimos a Irene Montero o a Belarra Podemarra o a Garzón, son todas las leyes Sánchez, por supuestísimo. Él no ha puesto la menor pega, no ha puesto el menor obstáculo a que eso salga adelante. Y son leyes que tienen que llevar el marchamo de socialista, que no se pretenda el PSOE despegar de eso. Yo no pretendo salvarle la cara al PSOE. El gran problema que tiene España no es Podemos, de hecho, es el PSOE, que es un partido que ha demostrado que tiene problemas reales con la institucionalidad. Yo estoy de acuerdo. El problema que tiene España es el PSOE. Estos chicos llegaron al poder diciendo que no querían sillones, que querían cambiar España, estaban cambiando España, lo que sí que querían eran sillones y ahora se ve claramente que lo que quieren es su sillón, porque una vez que han tocado el coche oficial, las prebendas, se han sentido además todopoderosos con el BOE en sus manos, han hecho lo que les ha dado la gana y a mí lo que me entristece de todo esto es cómo se les ha enseñado a trabajar desde el poder, porque para ellos las normas no existían. Lo único que existe es el BOE, con el BOE hacen y deshacen y ahí es donde se han pasado de frenada.
porque ni siquiera entendían, por ejemplo, con la ley del CSI, entendían cómo funciona el Código Penal, cómo se aplica la justicia, porque son unos indocumentados y no habían trabajado en su vida. Y entonces ahí es donde se han pasado ahí había jueces. Es que hay veces que decimos, son indocumentados, tienen jueces. En el Consejo de Ministros había 3 ministros del PSOE que eran jueces. No, y la señora Rosell. Pero esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. La cuestión es que cuando allí tocan arrebato y hay una ministra que dice esto hay que aprobarlo, pues todos los que saben que eso no se puede hacer se callan, porque si no sabe que van a ser defenestrados o que van a tener problemas. Eso ya es la segunda derivada. Yo, en fin, como vengo del ámbito administrativo y sé cómo funciona la administración, hay mucha gente que sabe perfectamente que lo que está poniendo el BOE o se aplica mal o no se va a poder aplicar o se va a hacer mal. Lo que pasa es que todo el mundo se calla porque tampoco quiere entrar en unas guerras cainitas que al final no les van a beneficiar desde el punto de vista personal. Yo estoy convencida que los jueces sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. Pero que no se nos olvide una cosa que ha dicho don Mario. Esto no es una cuestión de Podemos, es cuestión del Partido Socialista, que los ha tenido pues para alcanzar esa mayoría que no hubiera alcanzado si no hubieran estado ellos. Entonces eran necesarios para ellos y utilizaron toda la maldad de Pablo Iglesias y de todo el séquito que lleva, porque lleva un séquito, porque luego dicen que eran el partido de la calle, que va. Yo no he conocido cosa más elitista que ellos, de verdad, es una cosa terrible. Y ahora tienen la otra parte de Más Madrid, que sí que los conozco porque trabajo con ellos, que son lo cookie, o sea, es esa izquierda caviar muy pija, muy pija, que en fin, a mí cuando me preguntan en el ayuntamiento ¿y quién es el más pijo del ayuntamiento? Digo, la más pija es Rita Maestre, con una diferencia enorme, y es verdad, o sea, son niños pues que viven ese comunismo romántico, que luego sin futuro. Sí, pero que luego no tienen tampoco sustancia, porque es que no son cosas ni siquiera que se puedan ejecutar. Yo de todas formas tengo mucho respeto por mis compañeros concejales, estoy hablando en líneas generales en lo que es los partidos y la ideología. Y entonces estas leyes son del sanchismo, pero van mucho más allá. O sea, todo esto está íntimamente relacionado con la ideología de género, con todo lo queer, lo woke. O sea, esto no es un hecho aislado, esto es algo... Un movimiento en todo Occidente, sí. En Occidente, y ellos han sido abanderados mucho también por desconocimiento, entrando en cosas que son muy profundas y que seguramente incluso el Partido Socialista diría, bueno, se están pasando de frenada, pero como aquí tragamos con todo y tenemos todos los medios de comunicación, no todos, pero muchos, yo creo que han pisado el acelerado, porque además a quienes sirven pues les venía muy bien explicarles que nosotros éramos grandes aventajados en la defensa de la ideología de género. Campo de pruebas. Sí, una cuestión importante de lo que ha dicho doña Arantxa, que es la cuestión administrativa de lo que es la gestión cotidiana de los asuntos en la administración. No sé si recuerdan ustedes cuando tomaron las instituciones, en el Ministerio de Consumo de Garzón estaban los funcionarios de carrera, los técnicos, los que de verdad sacan adelante trabajo, espantados porque decían que es que no saben, que es que los que han venido aquí de verdad que no saben, y son muy borricos y encima son muy fanáticos, y son de, que no puedo, pues ahora puedo 2 veces, y te acababan generando problemas de funcionamiento real. Y por último, don Luis, ¿ha visto usted lo que ha puesto Echenique en su carta lacrimógena de que ya no va a ser diputado? Minuto de silencio por ese escaño, ¿verdad? Estamos todos tristísimos porque Echenique no va a entrar. Y dice, los que no tenemos un montón de dinero en el banco. Señor Roba, se llama Roba, de Echenique, de segundo apellido Roba. ¿Qué ha hecho usted con los 129.000 euros que se ha estado amasando? Y que no pagaba la seguridad social de su cuidador. Vamos a ver. Era tremendo. Que antes de irnos a la publicidad les recuerde que pueden vernos por la TDT en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Galicia y en Guadalajara. Pueden vernos también 24 horas al día desde cualquier parte del mundo en www.distritotv.es. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669
728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la información de la cadena. Pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, por ejemplo para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS la tienen en App Store y en el sistema Smart TV la tienen en la Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Pausa publicitaria y vamos a hablar pues del PSOE y de los tontos útiles y esas cosas. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, mientras PP y Vox llegan a acuerdos para gobernar en los ayuntamientos y mientras Podemos y Sumar se acuchillan mutuamente y nos van a dar grandes tardes de gloria de aquí al día 19, que se cierra la fecha de presentación de candidaturas, pues en el Partido Socialista no ha sido una buena semana. Por ejemplo, hemos tenido una dimisión, la dimisión de la alcaldesa de Maracena. Por fin, después de muchísimas semanas y después de toda una campaña electoral, resulta que ha dimitido una alcaldesa que se ha visto salpicada por un caso tremendamente guarreras, en el que la pareja o expareja de la alcaldesa secuestra a punta de pistola, con una pistola simulada, a otra miembro del Partido Socialista que había sido antes concejal y que al parecer tenía información sobre las andanzas urbanísticas en el pueblo en época del anterior alcalde, que era el número 3 del Partido Socialista de Andalucía. Bueno, un follón de tres pares de narices. Al final dimitió, después de las elecciones, el número 3 del Partido Socialista de Andalucía por su implicación en el caso, pero la alcaldesa se había atrincherado, aunque al final ha dimitido.
ha dimitido diciendo que quería dejar paso para que gobernara otro alcalde del PSOE, no quería ser ella obstáculo. Bueno, no va a gobernar otro alcalde del PSOE porque ahí se han puesto de acuerdo el PP y Vox más 2 partidos localistas para echar al PSOE de Maracena, porque evidentemente, hombre, en fin, no sé, empiezas secuestrando gente y yo qué sé, y terminas poniendo multas indiscriminadamente a los vecinos, ¿no? Como les decía Tomás de Quincy. Nos entra la risa con este tipo de cosas que, madre mía, si a Vox o al Partido Popular me pillan un caso de estos, nuestra izquierda mediática. Pues, nuestra izquierda de mucho progreso, nuestra izquierda conciencia social. Madre mía, si pillan un caso con secuestros, con audios donde dicen hay partir las piernas o es todo siniestrísimo, es como, parece hasta una serie mala de un sucedáneo de Netflix, ¿no? Que dijeras, oye, os habéis pasado, no metáis toda la vez, no caben todas las figuras penales, déjame a mí, déjame, ¿cómo que no caben todas las figuras penales? Espérate, vengo yo, que soy el PSOE. Es que es terrible, de verdad que a mí me produce una tristeza porque dices, vamos a ver, ¿cómo puede ser que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido y que no hubiera dimitido ipso facto y que su partido no se lo dijera? Porque, a ver, nosotros tenemos, y yo siempre lo he dicho, cualquier organización política puedes tener problemas en cuanto, no a la organización, sino en cuanto a que hay gente que llega y que puede ser gente pues que no tenía que estar ahí, ¿no? Y lo hemos tenido pues cercano, porque el otro día pues en Parla tuvimos un problema. A mí eso no me preocupa. Hombre, me da rabia porque dices cómo se ha podido colar, tal, pero los malos suelen ser inteligentes. Los controles. Claro, bueno, bien, pero también te puede ocurrir porque, en fin, la gente que se dedica a cosas feas, digamos que son incluso más echados para adelante y más aguerridos e incluso te pueden engañar. La cuestión no es esa, es ¿qué haces cuando te enteras que hay una persona así? Pues la echas directamente y sin embargo en el Partido Socialista la mantienen. Y ha sido ella al final la que ha decidido que se va. ¿Y qué pasa? Lo primero, que piensan que sus votantes pues no se van a resentir. Aquí me van a votar porque yo tengo la marca y la marca pesa y es un tema, pues no sé, familiar o como un conjunto de estos, un equipo deportivo. Es que no lo entiendo. O es que son muy laxos a la hora del cumplimiento de la ley. Y entonces... Peor. No sé si os acordáis, en Podemos han llegado a tener una candidata. Ya, pero lo de Podemos... Era una asesina. No, Mario, es que pero lo peor de todo es que justificaron lo que había hecho. No sé si os acordáis que Echenique tuvo... No lo vais a creer porque no vais a creer que Echenique tuviera problemas con la justicia, ya lo sé. Pero Echenique tuvo también problemas con la justicia porque encima se dedicó a calumniar a la víctima, al muerto. Pero es que Podemos sí justificaba la violencia. Y luego te das cuenta de que la forma de tratar a los delincuentes también, bueno, pues es muy cariñosa. Al que cumple la ley no, al que paga sus impuestos tampoco, al que pertenece a lo que ellos encasillan como la derecha, esos hay que ir a por ellos, pero los otros los delincuentes tienen que ser bien tratados. Entonces yo creo que entraba mucho más en la imagen del propio Podemos. Pero el Partido Socialista aparentemente no. Otra cosa es que al final se parecía mucho más el Partido Socialista a lo que se parecía o decían que se parecía a Podemos, ¿no? Pero yo creo que esa es la primera cuestión. Qué triste que ellos piensen que esto no les pasa factura. Y es que no les pasa factura, porque es que no han bajado tanto en las elecciones como tenían que haber bajado. Y después de conocer lo que habían conocido en este pueblo, resulta que todavía han tenido muchos votos. Entonces, es que eso funciona así. Eso sí que es verdad, hay que tenerlo muy en cuenta. Fijaos, está todo tan... el ambiente político está tan cargado que ni siquiera puedes hacer un análisis omnicomprensivo sin que te tachen de cualquier cosa en cuanto te desvíes un milímetro de la posición que considere Manolito que tienes que tener, ¿no? El Partido Socialista ha perdido un punto porcentual en las elecciones. Un punto.
Nada más. Lo digo por si... a nivel global, ¿no? A nivel Porque global, en Maracena han caído del 46 al 28%. Pero imagínense... Y todavía les vota el 28%. Es que claro. Yo no lo entiendo. Bueno, o sea, no sé, supongo yo, a lo mejor las redes clientelares llegan hasta muchos sitios, claro. ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado, 1%, lo digo por si hay también, por ejemplo, en el PP tienen gran tendencia a que caiga la fruta madura. Vale, un 1%, un 1%, y queda un mes, y es el PSOE. Temblad con las cosas que se les ocurren a PSOE y al Láteres. No ha sido la única dimisión que ha vivido el Partido Socialista esta semana. También ha dimitido la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, que ha protagonizado un bochornoso episodio después de llamar a Elías Bendodo, que es pues el número 2 de Feijóo, llamarle judío nazi. Es que es impresionante. Y entonces, ante la avalancha de críticas, coge y dice que bueno, que se había equivocado, que realmente solo es nazi. Y dices, pero ¿qué es esto? Bueno, al final ha tenido que presentar su dimisión y van dos en el PSOE esta semana. Doña Arantxa. Es que de verdad que estamos en un ambiente político donde a una señora del Partido Socialista se le ocurre decir esos calificativos hacia un adversario político, pero es que nosotros estamos acostumbrados a que nos digan eso todos los días, también hay que decirlo, que aquí se han llevado las manos a la cabeza muchos comunicadores, porque claro, porque tal, pero es que a nosotros nos lo dicen todos los días. Afortunadamente en el Ayuntamiento de Madrid eso yo creo que ya se ha superado, porque es que caía por su propio peso. Es que es evidente que nosotros, que somos un partido que queremos que se cumpla la ley, constitucionalistas, de lo más demócrata, que lo hemos demostrado en cada una de nuestras actuaciones, exquisitos, de verdad, con cualquier cuestión democrática, pero hombre, manteniendo lo que es nuestro ideario y defendiéndolo pues con coherencia, que nos han apedreado, que nos han perseguido, que nos insultan, que nos pintan las sedes, que nos pintan los actos, y resulta que ahora sí es noticia que la señora Rubiales haya dimitido. Yo creo que lo que tenía que haber hecho el Partido Socialista es dimitir en bloque, porque realmente llevan haciendo este tipo de política mucho tiempo, y sobre todo con Vox. Pero yo creo, efectivamente, a Vox le insultan día sí, día también. También a mucha gente del Partido Popular, pero especialmente a gente de Vox. Lo que pasa es que en este caso el insulto era particularmente repugnante por el contenido de antisemitismo, ¿no, don Mario? Sí, no, es escalofriante cuando ves la catadura de ciertos personajes. Tú a un judío lo llamas nazi porque lo quieres asesinar, hacer un asesinato de personalidad, machacarlo, hundirlo en la miseria. Y de eso, ¿qué es lo peor que se me puede? Como si le dices a Ortega Lara le llamas chapote. No puedes, no te entra en la cabeza. No le vas a llamar a la hermana de Miguel Ángel Blanco chapote, ¿verdad que no? Bueno, pues a esta se le ocurre llamar a un judío nazi. Y luego eso. No le llamo judío, le llamo nazi. Aparte de la luminaria de Occidente que tenemos ahí, es la chulería. Lo peor era la chulería que se gastaba esta señora, que además, o sea, pasados por su cuenta de Twitter, era permanentemente esto. No es ninguna mindundia la presidenta del PSOE de Sevilla, pero creo recordar que fue vicepresidenta del Congreso y era una de las grandes referentes del movimiento feminista socialista en España, ¿no? Efectivamente, repugnante. Acordaos de que lo primero que hizo el PSOE después del batacazo electoral de las municipales autonómicas fue sacar los vídeos de victimización. Se están contando cosas contra Pedro Sánchez que nunca se habían oído en España. Y viene esta y le dice a un señor que se llama Bendodo nazi. Pues, y no se te ocurre decírselo a las puertas de Auschwitz o con un montaje de Auschwitz detrás porque ese día estabas poco despierta. No, es increíble. Poco con los medios técnicos. Sí, y además es increíble. Y ella dice lo típico, ¿no? No soy antisemita. Pero ¿cómo no vas a ser antisemita si le estás diciendo a un judío que es nazi? A lo mejor no te has dado cuenta, pero es que eres.
cuando haces ese tipo de cosas. La misma razón por la que cualquier mujer, si ha sido agredida, si es de Vox o es del PP, pues no tiene derecho a reivindicar justicia, ¿no? Porque tú no eres mujer. Es que está bien empleado. Voy a contar una anécdota que a mí me contaron cuando tomó posesión como diputado nacional Garriga, nuestro secretario general. Bueno, pues estaba público en la zona de las Cortes, ahí en el Congreso, y entonces a mí sí me ha dicho una persona, no voy a desvelar quién es, y además sé también quién es la persona que lo dijo, era la mujer de una persona que fue ministro del Partido Socialista, y cuando juró Garriga, Ignacio Garriga, le dijo: ya está bien, lo que tienes que hacer es meterte en la patera y volverte a tu tierra, o algo así. O sea, estos son los que están defendiendo la inmigración ilegal, que se hacen muy amigos de todo aquello que tenga que ver con los refugiados. Y mentira, es mentira, todo es una pose. Luego rascas y te das cuenta que pues hay gente que es muy racista, que son muy elitistas, que son istas, pero en el sentido peyorativo de la palabra. Hay una cuestión que tiene que ver con el paternalismo de la izquierda, que les hace especialmente miserables cuando ellos se creen los ungidos, ¿no? Yo recuerdo a un disidente cubano que se llama Ramón Colás, vive en Estados Unidos, que es negro, negrísimo, es de los que parecen azules, de negrísimos que son. Y él me contaba a mí, dice: Mario, en Cuba, en cuanto das un paso hacia la disidencia o a la mera protesta política con lo que sucede, a los que somos negros, lo primero que nos recuerdan, lo primero que te dicen es: ¿no te acuerdas de que nosotros os bajamos de las ramas? Ese tipo de cosas que además en Europa ya ni se escuchan. En lugares como Cuba, ¿os acordáis la película de Fresa y Chocolate? Por dónde entraba y por dónde no entraba la revolución, la cuestión de la homosexualidad, etcétera. Eran hiper salvajes con este tipo de cuestiones y no les importa nada hablar con desprecio de el negro de Vox, de todo este tipo de cosas. Y además el negro, y te lo ponen, como pronuncian ahí, le ponen negritas a la palabra negro, porque consideran que ni muchísimo menos tienes derecho a opinar nada que no sea lo que te marquen ellos. Mujeres que no sean feministas, etcétera. A las mujeres que no sean feministas, basura les echan encima. Cuéntaselo usted, don Mario, a algunas personas, algunos tuiteros famosos homosexuales, que son votantes de Vox o se han declarado públicamente simpatizantes de Vox. Bueno, la cantidad de insultos que les llegan de los supuestos defensores, asociaciones defensoras de los homosexuales, son brutales. Dicen: no eres un buen homosexual si votas a Vox. Dice: ¿me va usted a decir a mí que es ser un buen homosexual? Caso especialmente sangrante. Bob Pop, que es un gracioso oficial de la izquierda, de muchísimo progreso también, estaba un día en un programa de la SER, creo recordar, y le están preguntando por los campos de trabajo en los que metían a los homosexuales en Cuba para convertirlos en hombres, porque no eran hombres, para reeducarlos, etcétera. Y Bob Pop dice: bueno, pero de todas maneras tampoco os creáis, yo he hablado con gente que estuvo allí y se lo pasaban pirata, ¿eh? ¿De verdad? ¿Os imagináis que alguien de Vox o del PP dijera: en los campos de trabajo forzados de Franco? Yo he tenido amigos que, en fin, me contaban ahí que estaban con chatos de vino. ¿Os imagináis que alguien de la derecha dijera algo así sobre cuestiones que se consideran tabús o indignas de discutirse porque no hay nada que discutir ahí? Aquí sale un señor que es homosexual y en una emisora de izquierdas dice: ¿campos de trabajo para homosexuales en Cuba? Bueno, le llamamos campos de trabajo a cualquier cosa. No, perdón. Si las fechorías las cometen ellos no, claro, o no son fechorías, dejan de serlo. O en el caso de las mujeres que no somos feministas, del feminismo radical que hay, que ni siquiera lo podemos utilizar, algo habrá hecho. Claro. Claro, sí, algo habremos hecho. Vamos a ver
el último titular del día, que es cómo se inicia el último incendio que ha vivido el PSOE esta semana y que ha culminado en el Comité Federal, donde Pedro Sánchez ha tenido que enfrentarse a la abierta hostilidad de algunos de sus varones. En el Partido Socialista pues saltaban las alarmas cuando un Pedro Sánchez, que parece que ya da por perdidas las elecciones, pues se ha empeñado en colocar a todos sus próximos en las listas, supongo yo que para dejarlos colocados antes de irse. Y claro, lógicamente eso ha motivado el enfado de numerosos varones del Partido Socialista que también quieren colocar a los suyos, sobre todo porque algunos de los suyos se han quedado en la calle después de haber perdido ciertas comunidades autónomas. Y esto es lo que decía una destacada sanchista en el Comité Federal. Vamos a ver el vídeo. Y sus dirigentes, todos, estemos unidos como una piña y nadie anteponga sus intereses electorales particulares a los que tiene la organización y nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha. Compañeros y compañeras, rememos juntos por los derechos. No le estaban haciendo mucho caso a la señora Tolón, ¿no? No. Casi mejor, por su bien, no le estaban haciendo mucho caso a la señora Tolón. O sea que llega Pedro Sánchez, dice, va a haber menos asientos a repartir en el Congreso de los Diputados porque vamos de capa caída y yo aquí tengo a los míos a colocar, así que quitaos, chavales, fuera, que coloco a los míos. Y entonces los que se quejan son tontos útiles de la derecha. Es espectacular el espectáculo bochornoso que está dando el PSOE, ¿no? El otro día en el Senado, con Camarona de la Isla haciendo ese aplauso que va a pasar a la historia del flamenco, y estos ahora que te están diciendo en la cara, os hemos laminado, hemos dinamitado el partido y ahora vamos a empotrar en los pocos sitios que vamos a conseguir a los míos para que sigan amasando. Y el que diga algo, tonto útil, ¿no? Pues estaba pensando que es una cuestión divertida. Maroto, que ha venido al ayuntamiento, que va a ser la portavoz del Partido Socialista en el ayuntamiento, que venía muy disgustada y yo creo que ahora está encantada porque tiene puesto. Entonces ya no le tienen que buscar otro puesto porque se ha asegurado 4 años, porque además en los ayuntamientos no hay mociones de censura, o sea, sí puede haber, pero me refiero que no te pueden quitar, no te pueden echar a no ser que, en fin, que tengas un problema con el partido. No hacen unas elecciones previas. Eso es. Y entonces 4 años, en fin, de sueldo les viene muy bien, porque todos estos que dicen que tienen mucho trabajo, mentira. Y que no tienen. Yo juraría que Calviño no va a ir en las listas, ¿no? Claro. Esto es significativo. Esto sí que es significativo, que nos dice que lo tienen muy regular en las elecciones, aunque no hay que confiarse, ¿eh? Eso es lo que siempre digo, no hay que confiarse, todo el mundo tiene que tener en cuenta que hay que ir a votar, que esta fecha la ha puesto porque sabe que mucha gente puede decidir que se queda en la playa o en las vacaciones y es muy importante ir a votar. Pero yo creo que es significativo que Calviño no vaya en las listas. Sí, merece ahí también la pena la reflexión sobre si tiene que ser algo de absoluta discrecionalidad en un sistema parlamentario que además ni siquiera es presidencial, algo tan trascendental como elegir la fecha de las elecciones generales, y que sea, yo creo recordar que hay un par de comunidades que tienen prohibido de hecho votar en ese tipo de fechas. Imaginaos en Écija y el cambio climático. Votar pero si claro, con la emergencia climática famosa. Hemos tenido un año en el ayuntamiento todo el santo día con el tema del cambio climático, las aulas, que los niños no pueden ir a clase en junio por el calor que hace, o en mayo, y que se van a chicharrar, y resulta que ahora al aire libre cuando hubiera la EMET dictara que había alerta roja y la amarilla. Pero para ir a votar, sí. No, sí. O a lo mejor lo que quieren es precisamente que no vayamos a votar. Esté capaz de decretar el estado de alarma en elecciones, ¿no? Para que solo vote él, y es capaz de escaparse él para votar, sacar uno presidente del gobierno. Bueno, don Mario Noya,
Doña Arantxa Cabello, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Antes de irnos a la pausa publicitaria y antes de empezar a hablar con nuestro primer entrevistado del día, déjenme decirles que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrá usted de un programa de cita regular y gratuita con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consiga su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vaya avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pida cita en su centro más cercano o si no hay cita hay cita online en www.naturhaus.es. Y ahora sí, vamos a la pausa publicitaria. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dieta. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia.
descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.